Esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben de suceder pronto. Él envió a su ángel a presentar esta revelación a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es el relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ministerio Visión Profética Internacional presenta el programa Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Un espacio donde juntos a través de la palabra de Dios aprenderemos sobre los acontecimientos de este último tiempo. Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Bienvenidos. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes en casa a esta hora de la noche y bienvenidos a un programa más de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. En esta ocasión nos es muy grato el saludarle y que la gracia de nuestro Señor sea en su vida, en su ministerio, con su familia, con su congregación. De esta manera queremos dar una introducción y a la vez un cordial saludo y enviamos en realidad todo tipo de bendiciones de parte del Señor Dios a usted que nos hace el favor de estar pendiente de este programa. El día de hoy me es muy grato haber escuchado al apóstol Héctor Muralles allá en Colonia El Milagro, una bendición muy especial para usted, hermano, su familia, la congregación. Ciertamente nos llena de gozo el saber cómo el Señor Dios está guardando su vida, bendiciéndolo con la salud. Realmente me lleno de gozo y de alegría de saber que los siervos de Dios están en ánimo pronto para seguir en esta lucha a la que el Señor nos ha llamado. Y a todos ustedes que nos hacen el favor también de estar pendientes de estos programas, pues muchísimas gracias. Y en verdad estamos muy agradecidos con el Señor por la sintonía que usted mantiene de este canal y esperamos en el Señor pues obviamente sus mensajes, los mensajes de texto que con mucho gusto vamos a estar recibiendo en esta noche. Estamos en el capítulo número 3 todavía, ya a casi los 2 meses, 1 mes y 3 semanas, hermano, y apenas hemos avanzado. No hemos terminado 3 capítulos de este libro maravilloso, el Apocalipsis. Estamos en la última, el mensaje a la última iglesia, la iglesia de Laodicea, donde estábamos hablando con los hermanos acerca de esta condición, de esta congregación, pero la situación que está realmente viviendo la iglesia de Laodicea es tan penosa, es tan tremenda, tan triste, porque realmente nosotros prácticamente vemos como en un espejo lo que está sucediendo en el día de hoy, en estos tiempos, precisamente con la misma iglesia del Señor Jesús. Y cuando hablamos del capítulo número 3, verso número 16 del Apocalipsis, que el Señor dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Inmediatamente después, hermanos, viene la frase que dice, porque tú dices. Es decir, la autoestima de aquella congregación, de aquella iglesia de la Odisea sobrepasa en realidad todo lo que vimos, hermanos, en las iglesias anteriores. ¿Por qué razón? Porque inclusive hasta denota una autosuficiencia, de tal manera que la iglesia y el ángel de la iglesia dice, tú dices, pues yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, llegar a un estado de esa naturaleza en una congregación, hermanos, verdaderamente se requiere el entender, el darse uno cuenta que verdaderamente esta iglesia, de una forma muy lamentable,
tiene palabras como de autocrítica y se dice, bueno, pues yo en realidad no tengo necesidad de nada. Y cuando en este país vino la gloria de la nube de Jehová y se asentó sobre Guatemala hace unos 50 años atrás aproximadamente, 50, 60 años, a mí me cuentan, pero sí puedo hablarte de 37 años, casi 40 años atrás, donde también ya fui parte de aquel avivamiento maravilloso que había en la iglesia de Cristo, en la iglesia evangélica. Muy a pesar de la lucha que sosteníamos cuando yo me convertí hace 37 años casi, y pues teníamos una limitación muy grande en este país, en el sentido de que únicamente contábamos con la información que nos había llegado. Por supuesto, teníamos la palabra de Dios, teníamos la Biblia, pero que de alguna u otra manera, hermano, nos encontrábamos en desventaja porque los gobiernos del mundo, hermano, por lo menos donde la Iglesia Católica Romana tenía presencia, era esta iglesia, la Iglesia Romana, la que verdaderamente tenía el aval, era la iglesia que tenía la potestad inclusive de algunas situaciones, algunas decisiones de gobernantes, porque obviamente abrazaron el catolicismo romano, y entonces nosotros nos encontramos en una desventaja tal, porque éramos vistos realmente como los hermanos separados, como la gente, los sectaristas, los de la secta de los evangélicos. Y era tan triste y era tan penoso porque la burla verdaderamente era bien difícil, y especialmente porque las frases que se sonaban en aquel entonces es que los evangélicos eran la lacra, el oprobio del país, razón por la cual la gente no abundaba, que la gente no sobrepasaba los límites y eran llamados en nuestros países tercermundistas, de manera que, y aún le echaban la culpa a la cristiandad evangélica, de tal manera que cuando nosotros tuvimos la oportunidad todavía en el oriente del país, otros les tocó el occidente, otros en el sur, otros en el norte, y nos repartimos el país de tal manera que nos encontrábamos los que andábamos predicando lo que habíamos encontrado. El evangelio maravilloso que nos había hecho libres, el glorioso evangelio que nos libertó de aquella ceguera espiritual, de aquellos vicios, de aquella forma de vida tan terrible que verdaderamente era llena de penuria, llena de todo lo que se puede decir, la falsedad que el enemigo nos había hecho ver. Pero por la gracia del Señor Dios, por la bendita misericordia de Dios, comenzamos a ver las Escrituras y se nos abrieron de una forma tan maravillosa, hermanos, que cuando la Biblia dice, pero tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, nosotros veíamos perplejos este verso y decíamos, Señor Dios amado, pero nosotros venimos de esa falsa riqueza. Nosotros venimos de esa vida involuntaria, manejada por cualquier clase de doctrina o de religión. Y nos vimos ahí de tal manera, Dios eterno, pero entonces soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y nos gozábamos y llorábamos tremendamente porque encontrábamos que el resto del pasaje dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh Dios, cuando nos encontrábamos aquel grupo de muchachos de 20 años, en mi caso 22 años, y nos encontrábamos a leer la palabra de Dios,
nos poníamos a llorar y decíamos, Señor, ¿cómo hacer para realmente conocerte? ¿Cómo hacer para sentir esa gracia, esa presencia tuya? Señor, porque no queremos ser autosuficientes, que es lo que realmente esta iglesia de la Odisea está demostrando. Yo soy rico, hasta con un desdén de vanidad, de orgullo, y me he enriquecido, ¿me entiendes? Es decir, una situación ahí que no necesitó de la ayuda de que alguien heredara. Me he enriquecido, es decir, trabajar por obtener la comodidad que tanto deseaba aquella iglesia de la Odisea. Lo más apreciable en este pasaje es que realmente yo soy rico y me he enriquecido, no denota más que una lamentable condición, hermano, de, como dije al principio, de autosuficiencia. Si usted se da cuenta en este pasaje, no tengo necesidad de ninguna cosa, porque lo tengo todo. Es decir, ¿de quién dependía esa iglesia? Y aquel pastor que se le está diciendo, tú dices, el ángel de la iglesia, insisto de nuevo, el Señor lo tenía en su mano y le está diciendo, mira, ven acá, y lo tiene en su mano y le dice, mira tu iglesia, mira la iglesia que tú pastoreas, la iglesia de la Odisea, que está en la Odisea. ¿Te das cuenta de la condición de esa iglesia? ¿No te has dado cuenta, ministro, siervo? Eso es como si el Señor así se lo haya dicho, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. ¿No te das cuenta, ministro, que verdaderamente tú dices, es decir, es una persona que en apariencia mantiene la condición que exhibe? El orgullo es tan terrible, la vanidad y el ego personal se hacen evidentes cuando dice este ministro, yo soy rico, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Sin el más mínimo ánimo, sin ningún tipo de ánimo de molestar a alguien o de mencionar a alguien, la gente que ha abrazado realmente la doctrina de la prosperidad, tristemente ha llegado a extremo en el cual lamentablemente no se da cuenta de las frases, de la enseñanza, rebuscada, por cierto. Y aquí, cuando dice yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, es hacer alarde incluso, alardear de que se tiene todo lo necesario y le basta y sobra y abunda, de tal manera que vive una vida altamente prestigiosa. Ahora, en este caso, el fundamento, como dice la Escritura, ya está puesto. El fundamento que es Cristo Jesús, Señor nuestro, ya está puesto. De tal forma que realmente lo que está diciendo es, si alguno pone sobre este fundamento, y empiezan los 6 elementos: oro, piedras preciosas, plata, madera, heno y hojarasca. 6 cosas. Si alguno osa poner en el fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, cualquiera de estas cosas,
es un vanidoso, autosuficiente, egoísta, que su ego lo está llevando a decir, sobre el fundamento maravilloso que es Jesucristo, descansa toda mi riqueza, descansa todo lo que soy, mi nombre, mi apellido, mis bienes, mis carros, mis propiedades, mis casas. Oh, yo soy rico, yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, porque tengo el fundamento, dicen, el cual es Jesucristo. Y ese fundamento es el que a mí me permite vivir en esta vida, dicen ellos, tan cómoda, pero también tan mundana, que se les olvida por completo el texto, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús sentado a la diestra de Dios Padre, y no en las cosas de la tierra. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el apóstol aconseja esto? Porque dice, ¿no sabéis que aquí el orín corroe el oro, las piedras preciosas, la plata, ya no digamos la madera, la polilla, ya no digamos el fuego con el heno y la hojarasca? ¿Cómo es posible que la gente no vea tan claramente que es más importante buscar las cosas de arriba y no las que están abajo en la tierra? Cada uno dará cuentas, por supuesto. Cada uno va a tener que dar cuenta de aquello que ha enseñado, de aquello que ha abrazado, la fe que ha mantenido. Es verdad. Pero ¿sabe cuál es lo difícil? ¿Sabe qué es lo peor que pueda pasar? Que tristemente, sin darse cuenta, se está haciendo caer a mucha gente en esta condición, en esta situación. ¿Cuál situación? Vea. Y no sabes, dice el Señor, y no sabes. En otras palabras, ignoras. Y quiero que ustedes entiendan, amados, que cuando la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de entendimiento, de conocimiento, es que realmente lo que está pasando acá es que este ministro enseñó y esa iglesia de la Odisea no sabe, ni siquiera está enterada. A ver, bajémonos un poquito y digamos, ni siquiera se ha dado cuenta. No puede percibir que se perdió la espiritualidad. Por la autosuficiencia que tenía, perdió la espiritualidad que debió de haber tenido. No sabes. No sabes quiere decir, no entiendo por qué razón Reina Valera lo dispusieron ellos que así fuera y quedara escrito. Y no sabes que tú eres. Mire y póngale mucha atención. ¿Qué es lo que no sabía este ministro? ¿Qué es lo que no sabía esta iglesia, los hermanos de esta iglesia? Ellos no sabían que en realidad era un espejismo, que en realidad eran cosas materiales. Ellos no sabían el error en que habían caído, que su mirada, que su confianza, que su espiritualidad estaba en lo de la tierra, en las cosas que perecen, y que nunca pensaron que el Señor iba a venir y les iba a llamar para hacerles ver su condición. Y no sabes que tú eres. ¿Se fija? Y luego viene lo que, vamos a llegar ahí, pero inmediatamente, pero tú no sabes
que tú eres. Y ahí yo siento y creo que le pone el Señor un énfasis de una voz activa que está diciendo, eso es lo que tú crees, porque no sabes que tú eres algo diferente, algo distinto, algo que a mí no me agrada. Qué terrible ha de ser, hermano, para aquel hombre, para aquella mujer, que predicando durante tanto tiempo, durante tantos años, ministrando la palabra y yendo y viniendo, y que de pronto se encuentre en una situación en que el Señor le diga, pero yo no te envié. ¿Se acuerda del libro de Ezequiel? Tú dices y que tus profetas te hablaron y tus profetas te dijeron, dice Dios, pero yo no he dicho nada, pero yo no te he hablado porque me tienes disgustado, porque me he disgustado con mi pueblo. Yo no te he dicho nada. Yo no he hablado por medio de los tales profetas. Hermano, ¿usted sabe qué es? ¿Qué significa? ¿Se acuerda del capítulo número 25 de Mateo, de las 10 vírgenes? ¡Qué duro ha de ser, hermano! Que de pronto aquellas vírgenes, estando afuera, del lado de afuera, que por cierto, ahí se quedan afuera, Señor, Señor, ábrenos porque ya regresamos. Ábrenos porque ahora sí venimos preparadas. Pero dice la Escritura, pero la oportunidad había ya pasado. Y desde adentro vino la voz que dijo, yo no os conozco, no sé quiénes sois. Y permítame, como dijo alguien por ahí, ponerle salsa a los tacos, hermano. No es mi frase, así que la estoy prestando. Préstemela un momentito. Le voy a poner esa salsita a los tacos diciendo que aquellas 5 vírgenes insensatas dijeron, Señor, si tan solo te asomaras por el ojo de buey de la puerta, si tan solo nos miraras por la rendija de la puerta y te dieras cuenta que estamos vestidas para boda y tenemos el ajuar completo, tenemos zapatillas de tacón alto, tenemos el buqué también y el velo está sobre nuestros rostros, te darás cuenta, Señor, que hay un error. Hay un error. Porque tal vez no te avisaron que éramos 10. Y desde adentro se repetirá la voz, de cierto os digo, no sé de dónde sois. Eso ha de ser muy triste, mis amados hermanos y hermanas. Ha de ser bien difícil. ¿Por qué tanta gente en este momento hay en el mundo? ¿Por qué tantos hermanos y hermanas lamentablemente dejaron la convicción que tenían y se detuvieron? Y en un momento dado, ellos se quedaron parados y retrocedieron. ¿Sabe para qué retrocedieron según dice la Escritura? Para perdición. Lo que la Biblia enseña es, y nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Alguien me dijo un día, hermano, pero usted es demasiado drástico, y como es tan drástico, usted no se da cuenta que no le quiere dejar ninguna oportunidad a la gente. Usted lo que está presentando es un Dios tan malo, tan inmisericordia, que no va a dar ni una sola oportunidad. Y da mucha pena. En verdad, da mucha pena, mis hermanos, cuando lamentablemente, tristemente, no nos dan la razón por la palabra de Dios. Y aquí es donde yo quisiera insistir que de todas formas nosotros debemos de estar de acuerdo y gracias por los mensajes que están llegando, en que cada uno es responsable.
y que tenemos que saber que no es el predicador el drástico, es el Señor, es su palabra. Cuando el Señor Jesús dispone que estas cosas las sepan sus siervos, sus siervas y su pueblo, esta es la oportunidad. Este es el momento. Y te lo voy a explicar de una forma muy simple, muy sencilla. Voy a regresar dentro de unos minutos al Apocalipsis, pero quiero mencionarte algo en el capítulo 17 que escribió el Evangelio el doctor Lucas. Y lo que dice la Biblia simplemente es, hermanos, que como fue en los días de Noé, escuche, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y cuando pensamos que es el Señor Jesús el que está dando y está recordando los tiempos de Noé, por supuesto, él lo sabía perfectamente, dice que así será en los días del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Ahora, claro, si usted y yo vamos, hermano, a pensar, bueno, ¿y qué sucedió en los días de Noé? Que Dios le habló a Noé, que el Señor Dios le dice: Noé, he decidido raer de sobre la faz de la tierra a todo hombre y a toda bestia. Voy a hacer desaparecer a todo ser humano sobre la tierra. Y dice la Biblia allá en el capítulo 6 de Génesis, y luego en el capítulo 7, que es el diluvio, dice que el Señor le da instrucciones a su siervo, Noé. Y aquel hombre dice: Dios mío, pero ¿cómo voy a saberlo? Y Dios le está hablando. Y entonces él pone atención, porque le va a dar las medidas del arca de la salvación. Y allá está aquel hombre. Y cuando comienzan a cortar la madera en tierra seca, no había cerca ni siquiera un lago, mucho menos el mar, para tan tremenda barcaza que iba a hacer aquel hombre. ¿Cuál fue la oportunidad que tuvieron los antediluvianos? El tiempo en que se llevó Noé para hacer el arca. Y empezó a trabajar. Y los hombres se burlaban de él. Y siguió trabajando. Y siguió trabajando. Y haciendo aquello que Dios le había mandado. Y cuando le decían: oye, viejo, ¿qué tú haces? Él decía lo que el Eterno me dijo que hiciera. Ja, ja, ja. ¿Y para qué quieres eso si nunca ha llovido? Ja, ja, ja. ¿Me entiende, hermano? Y dice la Biblia que Noé terminó el arca. Y cuando la termina, le dice Dios: ahora empieza a meter por parejas a todos los animales del campo y a las aves de los cielos. Y eso hizo Noé. Tan cerca que llegaron los antediluvianos, y le dijeron: viejito, porque había pasado años, viejo, ¿y ahora qué vas a hacer? Voy a meter animales. Eso me lo dijo Dios anoche. Y allá venían los animales y empezaron a entrar y se reían y se burlaban más todavía, porque decían: ¿cómo le van a caber todos?
Y allá empezaron a entrar los animales. Cuando terminaron de entrar, dice que Dios le dijo: Noé, Noé, entra ahora tú, porque has hallado gracia, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos al arca. En total 8 personas. Y entonces, ¿qué sucedió según la historia bíblica? Esto lo recuerda el Señor Jesús. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Y dice que ese día de 24 horas que Noé entra al arca, Dios cerró la puerta, ¡plá!, y cerró la ventana. Y se quedaron adentro. Entonces empezó a tronar en los cielos. Y por primera vez, nunca había llovido. ¿Cómo se regaba la tierra? A través de una bruma, le llamamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Un rocío, y luego caía, y eso era sustento vital para todo lo que Dios había creado. Pero no había llovido nunca. Y ese día se rompieron las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, y comenzó a llover durante 40 días y 40 noches. Y los hombres que se burlaban de él: Noé, ábrenos, que queremos entrar, porque esto no lo habíamos visto nunca antes. Noé no pudo abrir la puerta. Los lamentos eran terribles afuera, pero no los pudo abrir, porque Dios la había cerrado. Porque Dios sabía que posiblemente Noé iba a tener misericordia, iba a tratar de abrir: entren los que quepan. Y no la pudo abrir. Y dice la Biblia: y vino el diluvio. Lo lee conmigo. Estoy en el capítulo número 17 de Lucas, verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Punto y aparte. 27. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y no les importaba nada, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lamentablemente, hay enseñadores de la Biblia que lamentablemente dicen: hasta el día que entró Noé en el arca, y pasados 7 días empezó a llover. Y dicen ellos: esa es la semana de tribulación, esa es la semana de la ira de Dios. Entonces se equivocó el Señor Jesús. ¿Se equivocó el Señor Jesucristo? ¿Está leyendo conmigo, hermano, hermana? Hágame favor. 27. Hasta el día en que entró Noé en el arca, ese mismo día vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Quién se quedó de pie? ¿Quién tuvo una segunda oportunidad? Si tuvieron años para oír a Noé, para ver y oír a Noé construir el arca. Esto es diferente, hermano. Esto no tiene nada en realidad que ver con lo que nosotros creemos, o por lo menos lo que nos han enseñado. Hermano, mire, yo creo que usted está chanfleado. Es una palabrita que se usa aquí también en Guatemala. ¿Por qué no mejor va a las Escrituras? Ya lo hice, hermano, no se apure, ya lo hice. Por si usted no cree, oiga, dice 28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban como hoy. Mas
ese mismo día en que Lot salió de Sodoma, ese mismo día llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. Verso 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El que no se va en un primer arrebatamiento, señores, no hay otro arrebatamiento, no hay segunda oportunidad. No apague la tele, no toque el botón, no apague la tele. Voy a regresar un momentito al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 24. Estando el Señor Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal va a haber del fin del mundo? Oh, hermano, ¿por qué era el interés de sus discípulos de saber la verdad acerca de la venida del Señor? Si no te molesta, regresemos a Apocalipsis. Y quiero que te des cuenta, mi hermano y mi hermana, que hay algo sumamente importante. Bueno, ¿y qué estará sucediendo ahora? El Señor se sentó y les empezó a explicar despacio para que entendieran. En aquel día, en el último día, va a haber mucha gente y no le parece extraño que apareciera a estas alturas la doctrina de la prosperidad económica, a ser el caballito de batalla de una gran cantidad de gente. ¿No le parece a usted que la prosperidad, qué raro? Para mí no es raro, pero qué extraño, dirán algunos. ¿Por qué razón se menciona en la Biblia un versículo que dice, no pongáis la mirada en las cosas de la tierra, donde el orín corrompe y los ladrones hurtan? No pongan la mirada en las cosas de la tierra, sino en lo que está en los cielos. ¿No le parece raro y extraño que precisamente en Apocalipsis dice que la Odisea es la iglesia modelo preferentemente por allá por el año 2000 después de su muerte, por allá por el año 2013, por allá por un país que se llama Guatemala, en Centroamérica, que va a haber terribles problemas por tanto tibio que iría a haber? ¿Qué es un tibio? El partícipe de la gran apostasía, candidato de la apostasía, ni frío ni caliente, apóstata, que puede vivir en el mundo y puede vivir en la iglesia. Apóstatas, salid de en medio de ellos, pueblo mío, 2 Corintios capítulo 6, y os recibiré, y me seréis vosotros hijos e hijas, y yo seré a vosotros por padre.
Pero tienen que salir de en medio de ellos. ¿En medio de quiénes, hermano? En medio de los que predican la doctrina de Balaam, en medio de los que predican la doctrina de Balac, en medio de los que predican la doctrina de la prosperidad, en medio de aquellos que dicen, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, ni del evangelio, ni de buscar, ni de ayuno, ni de oración. Fúchila. Eso no es para mí. Nosotros somos otra clase de gente, dicen. Yo lo creo. Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Con tanto hipócrita por el mundo, yo lo creo. Con tanto insensato por el mundo, yo lo creo. Claro que creo que son de otra clase de gente, los que no se van. Dice la Escritura, segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, verso número 1. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que no os conturbéis ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Segundo, se manifiesta el hombre de pecado. Tercero, viene Cristo Jesús. Hermano, ¿pero qué es lo que usted ha dicho? ¿Y por qué dijo eso? Porque así lo dice la Biblia, mi amigo. Así lo dice la Escritura. Hermano, entonces, espéreme, quiero entender bien. Entonces, ¿quiénes son los tibios? Los hipócritas, los falsos, los que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellas. ¿Con qué razón? El Señor, cuando estaba, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La iglesia que profesa, la iglesia profesante le llamo yo, la iglesia que profesa conocer a Dios, pero que su corazón está lejos de Dios. Ellos son los tibios. Ellos son los que se van a quedar. ¿No ha leído usted acaso que la Biblia dice claramente, sin temor a equivocarnos, la Biblia establece y dice, es que muchos son los llamados? Pero son tan pocos los escogidos. ¿Usted cree que este Señor y que estos hermanos, y póngale comillas por favor, este tibio y sus tibios, que dicen, yo soy rico, me he enriquecido, si yo no tengo necesidad de nada? No crea usted, hermano, que tienen necesidad de un poco más de plata, no, que tienen necesidad de ropa cara, no, si ya la tienen, de meterse en un crucero e ir a darle la vuelta al mundo, no, si ya lo han hecho. Pero ¿a qué se refiere? Que es rico y que no tiene necesidad de nada porque se ha enriquecido. ¿A qué cree usted que se refiere, hermano? No tengo necesidad, dicen, de orar. Yo no tengo necesidad de leer la Biblia. Yo no tengo necesidad de hacer vigilias. Yo no tengo la necesidad de juntarme. Hermano, disculpe, es que la chusma no me gusta. Perdona, joven. Perdona, señorita. No, tú no tienes necesidad de leer el pan de vida. Tú no tienes la necesidad entonces de conocer la Escritura que da testimonio del Señor Jesús. Tienes razón. Tienes toda la razón del mundo. Por cuanto eres tibio. Claro, tú no tienes necesidad de nada. No. Tú lo tienes todo. ¿Para qué vas a querer al Cristo de poder? ¿Para qué vas a desear la visitación maravillosa de la presencia de Dios y del Santo Espíritu? Tú no necesitas eso, porque tú eres como los del mundo. El mundo no le ve ni le conoce.
Por eso es que está en nosotros, porque le vemos, porque le conocemos. Y ya no podemos vivir sin su presencia. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Son los 3 ayes que menciona el libro del Apocalipsis. Tú dices, yo soy rico, ¡ay de ti! Me he enriquecido, ¡ay de ti! No tengo la necesidad de nada, ¡ay de ti! Porque cuando tengas comezón de oír, no va a haber quien rasque tu oído con la palabra. Por eso es que el mensaje es urgente. Y quiero tratar de terminar, hermano, el capítulo 3. Es urgente el mensaje. Y no sabes, porque estás ciego. Te lo leo mejor completo. Y no sabes que tú eres un desventurado, digno de lástima, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, Señor Dios. ¿Y cuánta gente cristiana, evangélica, está en esta condición? Desventurado, ni siquiera digno de conmiseración, miserable. Llegaste al extremo, casi está diciendo, no te mereces otra oportunidad. Y luego le dice, pobre, pobre de ti. Está diciéndote, no te das cuenta que no tienes nada. Y lo que pudiste haber disfrutado, lo perdiste. Ya no tienes nada. Ciego, no te das cuenta de tu realidad, porque no te puedes ver a ti mismo, a ti misma. Gente tan vanidosa, tan orgullosa, tan egocentrista, no puede ver que está desnudo, que la espiritualidad que mostró por un tiempo la perdió inmediatamente. No quiero dejar así en esta hora este programa, no quiero irme dejándote así. Aquí hay mucho que decir. Tanto, hermano, que nos llevaríamos un año hablando de estas cosas. Por la tanta cantidad de gente que está en esta triste condición. ¿Te lo pruebo? ¿Podrías ahí en tu casa donde estás decirme, leíste la palabra de Dios hoy? ¿Oraste hoy durante el día? ¿Te recordaste del Señor Dios que está pendiente de ti? Dime, ¿qué hiciste hoy por acercarte al reino de los cielos, al reino de Dios? Son millones la gente en esta condición. La Iglesia Católica Romana alrededor del mundo tiene aproximadamente 1.200 millones de adeptos. La Iglesia Evangélica
tiene 1.200 millones de personas que no conocen al Señor dentro de la iglesia evangélica. Qué difícil como buscar la aguja en el pajar, encontrar a un verdadero nacido de nuevo. Y tengo la autoridad de la palabra de Dios para decirte lo siguiente. El libro de los Hebreos. ¡Ay! Del que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Y mucha gente está jugando con el evangelio de Dios, con el evangelio de Cristo Jesús, con la sana doctrina, con las palabras eternas de Jesús, el Santo de Dios. 18. Amigo mío, hermano mío, hermana de mi alma, quiero dejarte este texto, aunque no lo terminemos hoy, pero quiero que lo entiendas, porque es tu oportunidad. ¿Quién sabe si mañana amanezcas vivo? Tú no lo sabes, ni yo tampoco. Por tanto, y aquí viene el consejo de misericordia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, oro fresco, para que seas rico. De Él, de Cristo Jesús, el tesoro del cielo, el oro del cielo, y no lo que tienes, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Aleluya, la sangre del Cordero. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Un día el diablo me engañó. Yo venía con la Biblia y en lo que echaba llave a la puerta del carro, en la calle, por eso te menciono carro, yo de pronto alguien me habló del otro lado de la calle y me dijo: ¿qué tal vos? Hace tiempo que no te veía. Y yo con la llave en una mano, y el diablo me detuvo la otra mano donde tenía la Biblia y no la pude levantar. No la pude levantar. Ante el amigo de hacía 30 años de no verlo, me dio vergüenza levantar la Biblia. Tuve vergüenza. El diablo me detuvo la mano. Y me avergoncé de la palabra, de la Biblia. Qué gran lección. Gracias a Dios porque me hizo ver mi debilidad. Y ahora me acuerdo en cada momento. Ahora ya no cargo una, cargo 3 en el carro. Y tengo otras 3 en la casa. Y tengo en la sala. Y tengo en el dormitorio. Y tengo en la oficina. Por todos lados tengo Biblias. Porque en ellas está la vida eterna. Le oí a hermana Toita, allá en Montserrat 2. Le oí decir a ella una vez llorando: siervo, la Biblia es mi mejor consejera. La Biblia es mi vida. Hace unos 35 años atrás. Y yo no sabía.
Yo no tenía la experiencia que te acabo de contar. Por cierto, bendiciones y salud, hermana Victoria Arévalo. Hugo, Dios te bendiga, hermana. Que Dios la bendiga, que Dios la guarde. ¿Sabe, hermana Toita? Sigo predicando. Joven fui, usted me conoció joven. Ya me envejecí. Y sigo predicando que el Señor Dios en el último tiempo, y este es, va a derramar de su espíritu sobre sus siervos y sus siervas, para que sigamos predicando el evangelio maravilloso de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz, que la gracia de nuestro buen Dios esté sobre su vida. Que el amor, la misericordia, que el Eterno derrame sobre usted y sobre su vida. Los que enviaron mensajes, gracias, les prometo, en el próximo programa lo leo. Que el Señor Dios te guarde, el Señor Dios te ilumine. Tu hermano y amigo, Oscar Revolorio Monroy, para servir al Señor y para servirte a ti. Hasta el próximo programa con la ayuda y bendición del Señor. Dios te bendiga.